a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Las obras también es una manera de pecar, pues las obras también ya entra como el cuerpo más fuertemente. Cuando uno dice obrar, significa actuar, caminar, hacer actos, ayudar a otra persona concretamente, darle algo, darle de comer o no darle. O sea, es un punto ya donde entramos en algo más físico, obrar. Y allí también podemos encontrar muchos pecados. Cuando decimos en mis obras se ve el amor a Dios sobre todas las cosas o no. En mis obras se ve que puedo amar a mi prójimo o yo le paso por encima a todo el mundo. En mis obras se ve que estoy tratando de vivir la misericordia, el perdón, la reconciliación. En mis obras se ve que estoy haciendo un esfuerzo por ayudar, por servir, o se ve que estoy como que flojeando más, que estoy viviendo más en una comodidad, como para mí mismo, mi egoísmo. Se ve que estoy haciendo un esfuerzo, estoy comiendo lo que quiero porque me provoca y más nada. Estoy viviendo lo que quiero en la sexualidad, lo que me provoca. Estoy trabajando muchísimo por el dinero, pero no estoy tomando en cuenta a Dios. Quizás estoy vendiendo la gracia por un plato de lenteja, como hizo Esaú con Jacob. Con Jacob, que le vendió a Isaac, la progenitura de Isaac se la vendió por un plato de lenteja. Y de ahí venía la bendición y la fe y todo lo que implicaba la vida de la gracia. Entonces, a veces nosotros, por nuestro afán del dinero, claro, nos hace falta. Pero hasta donde nosotros estamos adorando el dinero y dándole el lugar de Dios, y hemos perdido la gracia de Dios. A veces nos dejamos comprar por el mundo, esclavizar, y perdemos el día del Señor, el domingo. Quizás hay personas que no les quede más remedio, pero si uno no se hace respetar ese día, el mundo no se lo va a respetar. Entonces hay que luchar. Es un día de Dios. Dios ha dado ese día para que lo busquemos a Él y para que vivamos como humanos, nuestra familia, nuestra vida libre, pues, de amistad. Y a veces nosotros nos dejamos robar ese día y nos volvemos como unos esclavos del mundo, del dinero. Luego podemos caer en la esclavitud de los vicios, de las drogas, del alcohol, del sexo. Podemos hacer muchas cosas con las obras. Podemos robar, agarrar algo que no nos corresponde. Podemos ser flojos. Podemos no hacer bien las cosas, no manejar bien, o podemos también actuar para mantener un estatus, un poder y pisar a los demás. Estar en una estructura incluso de la iglesia donde estamos nosotros manteniendo eso por encima de todo, pero no nos convertimos a Dios. Estamos en la iglesia y no nos convertimos a Dios. A veces andamos muy rápido, muy deprisa, nos dejamos dominar por el apuro de las cosas. ¿Y dónde está Dios allí? ¿Dónde está el amor al prójimo?
a veces nos quedamos así como reservados y no nos entregamos completamente. Pudiéramos dar más, pudiéramos ayudar más y no lo hacemos. A veces hacemos demasiadas cosas, emprendemos muchas cosas al mismo tiempo y después nos enredamos y no hallamos cómo cumplir, y eso también puede ser un pecado. Entonces, todo eso significa una parte como de pecados que pueden ser veniales o pueden ser mortales, pero que pueden estar en nosotros. Eso es muy importante que reflexionemos en nuestras obras también. Y luego está el pecado de omisión. El pecado de omisión quizás aparentemente es el que menos se nota, porque es el que más se omite, porque la omisión significa del no hacer y no el hacer. El hacer es más fácil observarlo, pero el no hacer, y sin embargo es probable que el pecado de omisión sea el peor y el más expandido de todos los pecados. Y por ejemplo, cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, esa es una omisión. Cuando nosotros no amamos al prójimo, esa es una omisión. A veces no es fácil darnos cuenta de que nosotros no amamos a nuestro prójimo, porque a veces por más que hagamos un esfuerzo no logramos amar al prójimo. No podemos, sobre todo cuando hay personas que nos caen mal, que nos producen cierta repugnancia. Entonces ahí es muy difícil, pero sí podemos darnos cuenta de que nosotros lo rechazamos. Eso sí es más fácil darse cuenta. Entonces el rechazo es muy fácil que suceda en nosotros, muy fácil, todo el tiempo sucede, y empezamos a hablar mal, a criticar de una forma como algo que no, pues le cerramos el corazón. Entonces, si nosotros logramos en ese sentido, sinceramente, aceptar que estamos rechazando, ya ahí nos damos cuenta de que estamos omitiendo el amor al prójimo. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a alguien que de alguna manera nos quiere pedir ayuda y nosotros nos cuesta, entonces nos hacemos los ciegos, los sordos, los tontos, y al final no lo ayudamos porque justamente nos cuesta mucho, pues, de alguna manera ayudar, compartir. Y eso mismo, hay un gran pecado de omisión enorme en toda la humanidad. Hay enormes pecados de omisión. Cuando, por ejemplo, la espada esa de María, que debe ser la espada de la iglesia y la espada de todos los cristianos, de todos nosotros, cuando hay tanto sufrimiento en el mundo y nosotros no lo vemos, no lo sentimos, esa espada tiene que atravesarnos, comenzando por los más pequeños que son destruidos a distintas épocas de su ser, de su existencia, que no tienen ninguna forma de defenderse y que son víctimas de pensamientos y de leyes y de sociedades que han dejado de percibir la vida y el ser de los seres humanos. Y eso es una omisión terrible, una omisión muy grande y profunda. Esa ya es una omisión muy generalizada, no amar al prójimo que está comenzando la vida. Hay otras omisiones, como tanta gente que está pasando sufrimientos, hambre, trabajo, necesidad. Miles de personas que tratan de ir de un país a otro se encuentran bloqueadas, se ahogan en el mar. Tanta gente enferma, que está enferma, que sufre y que uno no se da cuenta. Tantos ancianos que quizás están solos y nosotros no hay manera quizás de ayudarlos, pero de alguna forma tenemos que no dejarlos de sentir, no dejar de sentirlos y de sentir una espada por ellos, una compasión verdadera.
porque ellos son Cristo. Si queremos encontrar a Cristo, allí está Cristo. Cristo murió en la cruz para estar con el hombre que sufre, con el que muere, con el que padece por muchos motivos. Y por eso la omisión es terrible, porque termina apartándonos de Cristo. Cristo vino justamente para que no cometiéramos el pecado de omisión, para que pudiésemos amar a todos. No es fácil amar al prójimo con el amor de Cristo. Incluso Él dice, amen a sus enemigos, lo cual es el colmo pues de todo, es lo que cambió el mundo. Porque hasta el momento que Él llegó, pues incluso la ley de Dios hablaba de amar al amigo, de hacer bien al que te hace el bien, pero esa noción de amar inclusive al que te hace mal, aunque ya estaba un poco presente en el Antiguo Testamento, que Dios manda el agua para todos, dice, para buenos y malos. Sin embargo, Cristo es el que da el vuelco, porque nos pone en una situación sumamente difícil, porque dice incluso que tenemos que amar antes a nuestro enemigo que a nosotros mismos. O sea, es como el colmo de la evolución humana. Es un cambio profundo que nos obliga ya no a ser simplemente hombres que saben, homo sapiens, sino homo amans, hombres que aman, gente que centra su vida en el amor, y el amor de alguna forma te hace perder, te hace fracasar, porque si tú tienes que perdonar y amar incluso a un enemigo, de alguna manera tú te tienes que odiar a ti mismo. Entonces es una situación bastante complicada para lo normal de la naturaleza, que todo el mundo se está como defendiendo, protegiendo, buscando de vivir, buscando de sobrevivir. Sin embargo, vemos a Cristo que muere en la cruz y da hasta su última gota de sangre. Y esa sangre es para vida. Nosotros destinados a la muerte, y Él nos da la vida eterna. Y la Virgen perdió a su Hijo, la espada. Y a través de esa pérdida, a través de ese amor más grande hacia nosotros, Dios nos hace volver a su presencia. Entonces, en ese mandamiento de amar está justamente la clave para nosotros volver a la gracia. El Señor ha enviado su Hijo. Esa muerte no es cualquier cosa. La humanidad, hasta ahora, la historia humana fue dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque se toma del nacimiento de Cristo, en realidad el acontecimiento que marcó fue la resurrección de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Y luego de allí en adelante se fue hasta determinar el nacimiento y poner como que es la fecha del año cero, del comienzo de la nueva era, nueva época después de Cristo. Pero lo que marcó el acontecimiento, que es la fuente de toda la gracia, la fuente de todo, del volver a Dios, es el misterio de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Y por eso lo que a nosotros nos marca, lo que a nosotros nos define y nos hace vivir como criaturas nuevas, es aplicar en nosotros esa gracia de la pasión, muerte y resurrección. Por eso pues el tiempo de Cuaresma es un tiempo para que vayamos hacia el desierto, hacia lo más profundo de nuestro pecado. Cristo encontró el demonio. Nosotros tenemos muchos demonios dentro. Y lo que más hacemos siempre es evadirlos, hacernos los locos, como decimos. Pero justamente el tiempo de Cuaresma, tiempo para mirar lo feo, no solo lo bonito, lo feo que tú tienes, lo feo, no solo lo feo del hermano, que es muy fácil verlo, siempre lo estamos mirando, incluso lo estamos comentando, y hasta en las redes a veces lo comentamos y ponemos cosas muy desagradables de nuestro prójimo. Entonces, el tiempo de Cuaresma es para mirar lo feo de uno mismo. Porque si nosotros
se nos quita el miedo de mirar lo feo que somos o que tenemos por dentro, seremos libres. La verdad nos hará libres. Y no puede haber verdad si no aceptamos la verdad de nuestro pecado. No podemos encontrar la verdad si no encontramos la verdad de nosotros mismos en la parte más oscura, la parte más fea, la parte más desagradable. Por eso nuestro camino de Cuaresma, nuestro camino de conversión es el camino de la vida, de la gracia, de la salvación. Es el camino del Calvario hacia la cruz para resucitar con Cristo. Como dice San Pablo, si morimos con Él, resucitamos con Él. Si somos fieles a Él, Él será fiel a nosotros y nos dará la vida. Y no tenemos que tener miedo del mal que hay en nosotros. Al contrario, para eso es el retiro, para eso es la Cuaresma, para eso es la soledad, para encontrarse con el mal y para escoger al bien. Por eso la vida cristiana es un camino de toda la vida, hasta que uno se muera y quizás hasta un poco después. Un camino donde vamos recuperando esa pureza, esa claridad, esa luz. Decían los monjes del desierto que el bautismo era un agua pura que uno recibía, la fe era un agua pura, que con los años se iba, como un río, se iba llenando de cosas impurezas, ¿verdad? Como cuando en los ríos les caen las aguas sucias de las ciudades y toda la contaminación. Y que la vida cristiana era ir caminando hacia esa agua, esa fuente, ese origen limpio y puro y claro. Y ese es el esfuerzo de la vida cristiana. La conversión es eso, la Cuaresma es eso, es justamente recorrer ese camino. Dios nos sigue ofreciendo la gracia por medio de la iglesia. Dios no nos la va a negar. Dios sigue allí. Hay sacerdotes que te van a confesar, te van a quitar el pecado, así sea el peor de todos. Tú puedes confiar que es Cristo que te está perdonando, es Dios, el Padre, el Espíritu, con la fuerza, la acción del Espíritu Santo. La iglesia sigue ofreciendo el pan de la vida, el pan de Dios, el cuerpo de Cristo. La iglesia bautiza, la iglesia tiene la gracia de Dios. Entonces ese regalo nosotros no podemos desvalorarlo, no podemos verlo, no podemos darle poco valor, al contrario. El tiempo de Cuaresma es un tiempo que la iglesia pide. Te piden que hagas algún tipo de ayuno los viernes o el Viernes Santo por lo menos y el miércoles de ceniza, pero no es un ayuno formal que tú digas ya lo hice, sino ¿por qué podemos ayunar? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? En realidad es para mostrarle a Dios el amor, porque nosotros si queremos mostrarle el amor a una persona tenemos que hacer algún sacrificio por esa persona. Una persona que ama a otra se sacrifica por ella. Una madre que ama a un niño, nace el niño, tiene que despertarse a las 2 de la mañana, le da de comer. Pues así, una madre no va a dejar que un niño le llore toda la noche. Y así, el que ama a alguien se sacrifica por esa persona. Entonces, ¿cómo podemos demostrarle a Dios nosotros que lo amamos si no hacemos ningún sacrificio por Él? Y ese es uno de los problemas de esta época que vivimos, que nosotros pensamos que el sacrificio ya pasó de moda. Eso eran los incas que mataban a los niños, los peruanos, los aztecas que le daban el corazón de los prisioneros a Dios, se lo ofrecían, le arrancaban el corazón. No, el sacrificio está vigente, porque de hecho en este momento hay muchísima gente en el mundo que sufre cosas terribles. Incluso en los países más desarrollados hay personas que están enfermas, hay viejos que están en soledad, hay pobres también, hay de todo. Uno no sabe, uno no conoce el sufrimiento de la gente. Entonces hay un sacrificio que existe. Y cuando Cristo se ofrece en la misa, Él no está fuera de la realidad, Él está en la realidad. Él no es tonto, Él no es poco inteligente, sabe lo que hace. Y cuando nos echan el agua, que nos bautizan,
es como morir y vivir, porque es como ser ahogado el hombre viejo, el Adán, y nacer el Cristo en nosotros. Entonces toda nuestra vida es así, toda nuestra vida es una muerte y una resurrección, toda nuestra vida es una pasión, muerte y resurrección. Si nos ponemos a pensar, uno está vivió un día, ya viví este día, pero ese día no regresa. Nosotros estamos marcados por esa muerte que ya está en nosotros, y nos queremos sentir jóvenes, nos pintamos, hacemos ejercicio, porque de esa forma creemos que vamos a estar como que a vivir más, pero no es verdad. Cada día que pasa es un día menos, no es un día más, es un día menos. Un día vivido es un día muerto, se puede decir. Entonces estamos marcados por la muerte y la vida. Entonces si nosotros no aceptamos la muerte como realidad verdadera y profunda en nuestra vida, pues no vamos a vivir, vamos a estar como en una vida de mentira, una vida superficial, falsa. Por eso la iglesia dice: al polvo volverás. La reflexión del pecado nos lleva a buscar, anhelar la vida que nunca se acaba, y descubrimos la iglesia que tiene el misterio de Cristo en ella y que lo ofrece, lo regala, y toda nuestra vida es un bautizo. El bautizo está vivo, sigue vigente, el agua sigue bañándonos, sigue dándonos la gracia. Lo que hay es que aprovecharla, pues, vivirla, saber entrar en ella, pues, abrirse, la oración, todo eso. Entonces, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de reconocer su falta, tiempo de anhelar la gracia de Dios, tiempo del amor, tiempo de la esperanza, tiempo de la fe, tiempo del arrepentimiento, de la conversión. La iglesia es muy rica en eso. La iglesia no deja de ofrecer una labor, un trabajo. Es el trabajo en el ser mismo de sí mismo, en el ser, en el cristiano que busca el amor de Dios, que busca amarlo, agradarle a Dios cada día más, y siempre se da cuenta que le falta. Mientras más trabajas, más te falta. Y mientras menos conoces, mientras más lejos estás, crees que ya llegaste. Y mientras más quieres acercarte, terminas diciendo: esto como que nunca voy a llegar. Entonces ese es el misterio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Que el Señor pues nos ayude a todos a aprovechar este tiempo como un tiempo de fe, de esperanza y de caridad y de profunda alegría espiritual, porque al encontrarnos con nuestro pecado, con nuestra muerte, vamos a encontrar la gracia de Dios. Pero si no encontramos esa parte nuestra, nunca encontraremos la gracia de Dios. Ese es el misterio del cristianismo. No tengamos miedo, porque ese es el camino que Cristo realizó y el camino que a todos nos toca realizar. El camino del misterio de Cristo, pasión, muerte y resurrección. En la iglesia, pues, cada día que pasa, cuando decimos, le queremos ofrecer algo al Padre, que le llevamos lo primero, nuestro pecado, es lo primero que le damos. Y luego le damos cuando dice, este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es decir, en ese pan están nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestros anhelos, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros miedos. Y ese pan en un rato se va a transformar en algo divino. Dios nos ha dado esa inmensa posibilidad, que ese pan está hecho por nosotros, la humanidad, y ese pan es Dios después, y allí está la vida. Por eso lo que Dios acepta de nosotros es todo nuestro ser, todo, con todo lo que somos, lo que llevamos por dentro. Él no nos quiere escondidos, Él no quiere nuestras virtudes nada más, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Él nos quiere completos, con todo lo que somos, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados. Él quiere darnos la vida que viene de Él y quiere que la aceptemos con humildad y con libertad, que de verdad desde esa libertad seamos sus hijos,
que recuperemos la gracia con una plena libertad. Él no nos quiere esclavos, robots. Él quiere que seamos libres, originales nosotros mismos. Y que de verdad digamos, sí Señor, yo te quiero amar sobre todas las cosas y quiero amar a mi prójimo, quiero cumplir porque te amo. Y esa es la bienaventuranza. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, porque justamente es el primer fallo que tenemos. Es el primer cartel que nos ponen para que lo tratemos de cumplir. Y luego todo lo demás se van poniendo tanto para amar a Dios como amar al prójimo, porque en cada uno vamos fallando. Y Cristo lo resume: ama al prójimo como a ti mismo. Y después al final dice: ama a tu hermano, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces es el gran misterio de Dios que se vive en la Pascua. Y desde la cruz el Señor dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y por eso murió por nosotros, para perdonarnos y para que el Padre pues pagar la deuda nuestra hacia Él y poder recuperar la gracia plena. La Virgen también tuvo que pasar por eso, por esa gran espada, y ella es la primera redimida, la primera liberada del mal, que nos acompaña y quiere que todos entremos definitivamente en esa gracia, formemos parte del reino de Cristo, del reino del Padre, del reino del Espíritu Santo. Amén. Vengan a mí los sedientos,